Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvata Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, queridos devotos, celebramos el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, 28 de marzo de 2021, y quisiera enfocar mi presentación en la oración Shikshashtaka, la cual está incluido en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 20, el último capítulo del Antya Lila. Y empezamos obviamente con el primer verso, Cheto Darpana Marjanam, Bhavamahadavagni Nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavaru Jivanam, Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Svaranam Sarvatma Snapanam Parang Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Lo que voy a presentar está basado obviamente en los libros de Srila Prabhupada. Hay citas de él, muchas citas del Shikshashtakam, y también Srila Bhaktivinoda Thakur ha escrito un comentario, el cual incluye también apuntes de su hijo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces, el primer verso, vamos a empezar a contemplar el papel de Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Shikshashtaka en particular. Podríamos decir, es la palabra de Dios, igual que Bhagavad Gita son las palabras de Krishna. El Shikshashtakam también directamente son las palabras de Krishna, pero no solamente Krishna, sino Radha Krishna. Es Krishna en la moralidad de Srimati Radharani quien está hablando. Y Chaitanya Mahaprabhu, él vino para enseñarnos. Es un acharya, es un maestro. Igual que Krishna, cuando habla Bhagavad Gita, él es el maestro de Arjuna, el guru de Arjuna, y Arjuna está representando a nosotros y recibe el conocimiento, las instrucciones de Krishna para perfeccionar su vida. Y el Shikshashtakam lo mismo. Esas enseñanzas incluyen todo lo que se debe saber para volverse consciente de Krishna. Y son solamente 8 versos. Bhagavad Gita son 700 y el Shikshastakam solamente son 8 versos y la palabra en sí, Shiksha, significa instrucción, aunque es una oración, simultáneamente la oración no solamente es una plegaria, como podemos ver en muchas diferentes ocasiones, devotos o otras personalidades ofrecen oraciones, y la oración puede ser simplemente, o en la mayoría de los casos es una plegaria, es pidiendo algo. Y veremos como Chaitanya Mahaprabhu en el Shikshashtakam también va pidiendo algo, pero va a ser muy diferente de lo que normalmente se pide en las oraciones. Entonces, Sarvabhauma Bhattacharya, cuando él entendió quién era Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Él también ofreció una oración que está en el Chaitanya Charitamrita en el capítulo 6, que cuenta cómo Sarvabhauma Bhattacharya encuentra a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri y luego empieza una conversación con él sobre el Vedanta y al final queda iluminado y se vuelve devoto porque era un gran lógico, un impersonalista. Entonces la oración de él es Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartam Eka Purusha Purana, que el Señor vino Shiksharta para enseñarnos, para darnos instrucciones acerca de tres cosas: Vairagya, Vidya y Bhakti Yoga. Y lo importante obviamente es Bhakti Yoga, que Prabhupada Bhakti Yoga siempre lo traduce como servicio devocional, la meta de la vida, amor por Dios que se expresa en servicio devocional, no solamente servicio o solamente devoción, sino servicio devocional. Y para llegar a eso, el señor Chaitanya con su vida, que es como Acharya, muestra en una manera práctica cómo llevar a cabo el servicio devocional, pues los dos componentes que llevan a un servicio devocional puro son Vairagya y Vidya. La renuncia o abandonar todo lo que no es favorable para servir a Krishna, para desarrollar amor por Krishna, y Vidya, conocimiento acerca de Krishna. Como Krishna también dice en Bhagavad Gita, Gyatva mam bhajante mam, cuando alguien me conoce, sabe quién soy, cuáles son mis atributos, mis cualidades, cuál es mi posición, esa persona llega naturalmente a la conclusión de entregarse a servirme. Entonces esos dos, tanto conocimiento trascendental y el desapego de lo material, nos llevará a Bhakti o finalmente a Prema, amor puro por Dios. Entonces en el Shikshashtakam, Chaitanya Mahaprabhu da un método, podemos decir, o un proceso, cómo llegar al estado más elevado del amor puro por Dios, que es incondicional. Únicamente el objetivo es complacer a Krishna, y para poder hacerlo el devoto está preparado a sacrificarlo todo. Lo veremos. Entonces, el primer verso, Chetodarpanamarjanam, Bhava Mahadavagni Nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitaran Vidyavadhu Jivanam, Anandam Buddhivardanam Pratipadam Purnamrita Svadanam Sarvatma Snapanam, Parang Vijayati Shri Krishna Sankirtanam. Según Bhaktivinoda Thakur, como el verso es muy grande y hay muchas cosas en cada línea, tenemos varios aspectos, pues ese verso describe el proceso del desarrollo de Bhakti, tal como lo explica Rupa Goswami, Adao Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Asakti y Prema, Bhava y Prema. Son diferentes etapas. Entonces, tal como lo explican, el
Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam es como una glorificación para generar Shraddha, para que lo que escuchamos el Shikshastakam, o en concreto en este verso, el primer verso, que nos dé confianza, que si simplemente llevando a cabo el canto del Santo Nombre, que toda la buena fortuna o todos los objetivos que se pueden tener en la vida espiritual se consiguen. También podemos añadir aquí que Sri Chaitanya Mahaprabhu, él expresó esos versos o los recitó junto con los dos devotos más íntimos que estaban con él, Swarup Damodar Goswami y Ramananda Rai. Y por lo general eso ocurrió por las noches, cuando estaban solos, no había público. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, en el Antya Lila, cuando el capítulo 20, Krishnadas Kaviraj Goswami explica las circunstancias, como Chaitanya Mahaprabhu en los últimos años en Jagannath Puri estuvo siempre absorto en esas velocidades de amor por Krishna, sintiendo la separación de Krishna, entrando en éxtasis y mostrando un comportamiento muy inusual, muy único. Eso está todo descrito a partir del capítulo 14 especialmente, del 14 hasta el 20. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu, él recita esos versos con frecuencia, junto con otros versos de Vidyapati, de Jaya Deva Goswami, de Bilva Mangalathakur, Krishna Karnamrita, y los devotos, Swarup Damodar y Ramananda Roy, le apoyan. También recitan versos del Bhagavatam para que justos van con la moralidad, el humor que el Señor estaba sintiendo, los sentimientos. Y como se explica en el Antya Lila, en este capítulo 20, había muchos sentimientos prácticamente, se puede decir, contrarios. Algo que es también para nosotros, que lo escuchamos, podemos decir, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, se dice, estaba jubilación, lamentación, un tipo de ira, humildad, ansiedad, como sufrimiento, una ansia, un anhelo y satisfacción. O sea, emociones, sentimientos, algunos completamente contrarios. Y depende qué emoción el Señor sentía, pues recitó versos que iban juntos con esa emoción. Entonces, cuando empieza, o antes de recitar el Chetodarpana Marjanam, que culmina en Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, de eso se trata, de que el nombre de Krishna, Param Vijayate, o sea, conquista todo, es glorioso, porque prácticamente podemos decir conquista o puede acabar con la existencia material de la entidad viviente si se refugia en el santo nombre, porque es Krishna mismo, es el más poderoso. Nija Sarva Shaktis, todas las potencias están en el santo nombre porque es Krishna. Entonces, Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, cuando Chaitanya Mahaprabhu empieza o entra en recitar Chetodarpana Marjanam,
lo hace en un estado de jubilación. Eso se explica, voy a citar del Antya-lila, los versos que vienen justo antes del Cetodarpanamarjanam. En gran júbilo, Chaitanya Mahaprabhu se dirige a Swarup Damodar y Ramananda y les dice que yo os digo que el canto de los santos nombres de Krishna es el método más apropiado para la salvación en la era de Kali. Cuando una entidad viviente, un ser humano, lleva a cabo el canto del Hare Krishna mantra, destruye la condición pecaminosa de la existencia material. Se purifica el corazón contaminado y se despiertan todos los diferentes tipos de servicio devocional. Y el resultado, es todavía todo cita la traducción de Srila Prabhupada, el resultado del canto es que se despierta el amor por Krishna y el alma saborea bienaventuranza trascendental. Y el resultado final de todo ese proceso es que el alma, la entidad viviente, alcanza la compañía de Krishna y se ocupa en su servicio devocional y así se sumerge en un gran océano de amor. Como esos son todos resultados muy maravillosos, pues el Señor está en ese estado de júbilo. Entonces, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, el santo nombre es el, si queremos decirlo así, nuestra arma, nuestro método para ser victorioso y sí, incluso podemos decir en la lucha en la existencia material, porque de esa manera podemos superar el condicionamiento que nos ata a este mundo y nos hace sufrir en el ciclo de nacimientos y muertes, pues es el Vijaya, el método para ser victorioso. Entonces, para generar esa confianza que sí, que el santo nombre tiene esa potencia, y si nos refugiamos en el santo nombre, si nos refugiamos de esa manera en Krishna, podremos alcanzar todos esos resultados. Pues el Señor en el primer verso explica cuáles son los resultados, qué pasa cuando se canta el santo nombre de la manera apropiada. Entonces, lo primero, Cetodarpanamarjanam, es la base. Sin eso, todo lo que viene después, pues no vendrá en realidad. O vendrá a la medida, no es blanco y negro, hay que también verlo de esa manera. O sea, la purificación del corazón, que es Cetodarpanamarjanam, no es o 0 o 100%, sino puede variar según, es como en cualquier situación donde tenemos que limpiar algo, sabemos que se puede limpiar así lo más grueso, bien, está bien, pero todavía falta, o sea, hay más cosas. Y eso también lo tenemos muy bien explicado en el Gundicha Marjanam, ese pasatiempo cuando Chaitanya Mahaprabhu
limpia el templo de Gundicha, y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada cita en un significado prácticamente por entero en la explicación de Srila Bhaktisiddhanta, que el templo de Gundicha es como el corazón. Y el altar donde Chaitanya Mahaprabhu está limpiando es como preparar el asiento en el corazón para que Krishna se sienta a gusto y se puede sentar ahí. Y como sabemos en ese pasatiempo, al principio, los devotos y el Señor, limpiando todos juntos, pues sacan lo más obvio, ¿no? Las pajas y la suciedad, lo que está muy a la vista. Y el Señor también, en ese pasatiempo, hace que cada uno ponga su pequeño, o sea, una pequeña montaña de lo que estaba limpiando, lo que ha sacado. Y el Señor quiere ver, ¿cuánto tienes? ¿Es muy pequeña o es muy grande, más grande? Y como se explica en ese capítulo, el montículo que el Señor tenía siempre era más grande que de todos. Su limpieza era más profunda. Y después parecía que ya hemos limpiado, el Señor dice, ahora la segunda vuelta, vamos a limpiar de nuevo. Y se explica cómo ahora las pajitas son más finas, más pequeñas, casi no, algunas no se ven muy bien, pero están, en vez de los trozos más grandes de suciedad por ahora son polvitos o son tipo arena, piedrecitas más pequeñas. Y después de esto, otra vuelta. Y cada vez es más fino. Hasta el final queda todo brillante y limpio. Pues el Chetodarpana Marjanam es un poco así. La limpieza del corazón es prácticamente, podemos decir, no tiene fin. Se empieza con lo más grueso, luego a un poco lo mediano, luego lo más fino, y al final lo más fino y más fino y más fino, hasta que al final el corazón quede completamente limpio. Ese es el proceso. Y el santo nombre, eso es el Paramvijayate. El santo nombre, Krishna es tan bondadoso que se presta, como en el Bhagavatam, primer canto se dice, Vidunuti Suritsatam. Krishna mismo está en el corazón. Cuando ve que el devoto Punya Shravana Kirtana, él escucha acerca de él, canta acerca de él, él mismo nos ayuda a limpiar, porque nosotros solos, ¿qué podemos hacer? Somos no muy fuertes, no tenemos mucha potencia, entonces la energía externa es muy fuerte, lo que es las suciedades o las cubiertas del corazón esas son muchas cosas. En ese aspecto vamos a ver alguna cita de Prabhupada, porque el Chetodarpana Marjanam, interesantemente podemos decir, si se ve cuántas veces Prabhupada cita Chetodarpana Marjanam en sus libros o en clases, conversaciones, pues un total de más de 400 veces. O sea, muchísimo más que cualquier otra parte del Shikshashtaka. Incluso Bhava Mahadava Agni Nirvapanam, que es luego el resultado de la limpieza, que el fuego de la existencia material prácticamente se apaga. Uno siente alivio, lo cita 160 veces. Y luego ya el resto de los resultados, Shreya Kairava y Vidyavaru Jivanam y Anandam Buddhivardhanam,
Pratipadam Purnamrita Svaranam y Sarvatma Snapanam. Esos son mucho menos. O sea, como hemos dicho al principio, a menos que haya Cetodarpana Marjanam, todos los demás resultados que se presentan en este primer verso difícilmente se van a manifestar, especialmente pues que uno al final Sarvatma Snapanam o Purnamrita Svaranam, que uno va saboreando el néctar del amor por Dios. Eso no es posible a menos que el corazón sea purificado. Entonces, vamos a ver Cetodarpana Marjanam con más detalle, porque es prácticamente lo más importante, especialmente para los que estamos en el proceso todavía de purificación y quizás estamos todavía luchando con cosas muy básicas. Pues eso, vamos a ver alguna cita cuando Prabhupada habla de Cetodarpana Marjanam. Aquí está la cita, es el verso 135 del capítulo 12 del Madhya Lila, el Gundicha Marjanam. En el significado, Srila Prabhupada dice, al comentar la limpieza del templo de Gundicha, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu, como líder del mundo, estaba instruyendo personalmente acerca de cómo debemos recibir al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, en nuestro corazón, limpio y pacífico. Si queremos ver a Krishna sentado en el corazón, primero tenemos que limpiar el corazón, como Sri Chaitanya Mahaprabhu aconseja en su Shikshashtaka, Cetodarpana Marjanam. En la era actual, todo el mundo tiene el corazón especialmente sucio. Así lo confirma el Srimad Bhagavatam, Hridayantaksto Yabhadrani. Para limpiar todas las impurezas del corazón, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos aconseja que cantemos el mantra Hare Krishna. Y el primer resultado será la limpieza del corazón, Cetodarpana Marjanam. Y ahí Prabhupada cita este verso, que ya lo he mencionado, del capítulo 2 del primer canto, Srinvatam Swakata Krishna. Entonces, el Cetodarpana Marjanam corresponde a Anartha Nivritti. Ese estado, si volvemos a pensar o recordar que el Shikshastakam corresponde a las diferentes etapas del desarrollo de amor por Krishna, prema, desde Sadhusanga, o Shraddha Sadhusanga Bhajana Kriya. El método del canto en sí mismo, o sea, el Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, es Shraddha y Sadhusanga y Bhajana Kriya. Son esas tres cosas juntas, que al principio, pues, escuchando acerca de las glorias de Krishna, de su santo nombre, se espera que desarrollemos esa confianza, esa fe de que si cantamos el nombre de Krishna, pues toda la buena fortuna vendrá, Parang Vijayate. Y la recomendación es Sri Krishna Sankirtana. O sea, en primer lugar, que Kirtanam no es simplemente cantar cualquier cosa, o incluso a cualquier nombre, o nombre de semidioses incluso, porque esto existe. Sabemos que hay gente
especialmente los mayavaris, piensan que uno puede cantar cualquier nombre, o de Hanuman, o de esto, lo otro, de la diosa Durga, o Ganesh, o esto. Y, hay gente que propaga ese tipo de supuesto kirtan. Pues no, es Sri Krishna Kirtan y Sankirtan. No solo, también se puede hacer obviamente por cada uno personalmente, pero especialmente el Sankirtan. Cantar con sadhus, con devotos. Entonces eso, Shraddha, Sadhu Sangha, y entre los sadhus, si recibimos instrucción de lo que lo que consideramos nuestro guru, Bhajana Kriya, pues con esas tres cosas empieza Chetodarpana Marjanam, Anartha Nivritti. Porque, como aquí Prabhupada menciona, el corazón está sucio, está cubierto con muchos abadranis. Abadrani es inauspicioso. La otra palabra es esa anartha. Artha es nuestro propio interés, es algo que nos beneficia. Y anartha es lo opuesto. O sea, a veces se traduce como indeseable o innecesario, cosas que tenemos en el corazón o incluso cosas por las cuales sentimos atracción, pero no nos benefician realmente. Nos suelen dar algún resultado material, temporal, algún placer, alguna satisfacción, pero no es realmente lo que nos satisface en última instancia. Es suprasidati, lo que el Bhagavatam menciona, esa experiencia de otro tipo de satisfacción que es espiritual. Eso no viene. Por eso, desde el punto de vista superior, se calificó como anartha. Prabhupada menciona, cuando cita Chetodarpana Marjanam, que es el primer paso para realmente sentir un alivio de los sufrimientos que todo el mundo experimenta en el mundo material, en la existencia material. Por lo tanto, Bhava Mahadava Agni Nirvapanam, que el fuego ardiente de la existencia material se va apagando, es el resultado de Chetodarpana Marjanam. Por lo tanto, también la lógica es que si el corazón no se purifica, o no suficientemente, entonces ese fuego no se va apagando y lo vamos a seguir sintiendo. A veces uno se puede preguntar, estoy cantando, estoy ocupando en servicio, pero sigo sufriendo y sigo, o sea, no siento este alivio de que se está hablando. La conclusión lógica es que sí, estamos cantando, pero el Chetodarpana Marjanam, ¿hasta qué medida se produce? ¿Realmente el corazón está más purificado? ¿Las anartas ya no están o están? Y eso es el punto, es eso, que es lógicamente, si sentimos que el fuego sigue ardiendo, estamos sufriendo ese fuego de la existencia material, pues lógicamente es la conclusión que el corazón todavía está cubierto por anartas y cosas indeseables. Porque si se purifica,
el resultado es Bhava Mahadavagni Nirvapana. Por eso Chaitanya Mahaprabhu lo explica de esa manera. Primero Chaitadharpana Marjanam, y cuando eso pasa, Bhava Mahadavagni Nirvapana. Y luego ya el resto que Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, el loto blanco de la buena fortuna se abre en el corazón y esas otras cosas. Pero lo primero es lo primero. O sea, por lo tanto, Srila Prabhupada, como he dicho, cita Chaitadharpana Marjanam 400 veces y solamente ya 275 veces en sus clases. O sea, siempre hablando de ese tema, porque se sabe, sin esto, el resto que también está y se explica, pero cómo se va a producir. Y por lo tanto estamos enfatizando también, estamos hablando ahora prácticamente media hora sobre ese primer paso del Chaitadharpana Marjanam. Pues hemos hablado mucho de los anartas y quizás nos conviene brevemente repasar de qué se trata realmente cuando hablamos de anartas, de cosas indeseables. Entonces, hay dos clases, básicamente burdos y sutiles, y se dividen en tres partes. La primera es asatrishna. Trishna literalmente significa una sed, un deseo, un anhelo de asat, de cosas que son temporales, de cosas materiales. Eso es algo burdo. Y también incluye anhelar en una vida futura ir a los planetas superiores, planetas celestiales, donde los placeres burdos también son mucho mejores, o tener poderes místicos, o finalmente también liberarse en el Brahman. Todos son anhelos o deseos por la propia complacencia, por lo tanto se considera una anarta. El segundo apartado, Hridaya Daurbalya, la debilidad del corazón, es más bien sutil. Son 4 apartados: el apego a cosas insignificantes, o sea, es una cosa interna, un raga, una atracción por cosas que no tienen importancia porque sí, son materiales, son temporales y no nos benefician. La duplicidad en los tratos personales, envidia de otros que quizás progresan o tienen mejores facilidades, y el deseo de obtener prestigio y fama. Eso es más bien sutil. Todo eso se considera un obstáculo, anarta. Y al final están anartas que son burdos y sutiles, que son las ofensas. En primer lugar, las ofensas contra el santo nombre. Hay 10, lo sabemos, si los miramos, si los analizamos, vemos que algunos pueden ser más bien burdos y otros pueden ser más sutiles. Ofensas en el Archa Seva, el servicio a la deidad, también pueden ser de ambas clases. Quizás no somos muy cuidadosos en la cocina o cuando estamos en el altar, puede haber alguna ofensa burda o mentalmente no estamos en buena conciencia. Luego están las ofensas contra los devotos y otras entidades vivientes, y ambas también pueden ser burdos o sutiles. Esas anartas hay que identificarlas y hay que hacer un esfuerzo para evitarlas, para llegar a esa segunda parte, que es el Bhava Mahadavagni Nirvapanam, que el fuego de la existencia material que se apague, por lo menos empezar con el proceso de apagarlo, para que no aumente.
eso por lo menos. Si el fuego aumenta, ya estamos sufriendo estando en un fuego, y cuando el calor aumenta, pues el sufrimiento también aumenta. O sea, tiene que ser al revés, que como también Prabhupada a veces lo compara con fiebre. Cuando caemos enfermos, un síntoma es fiebre. Si la fiebre es ligera, no sufrimos tanto, y en la medida que aumente la fiebre, pues el cuerpo se vuelve mucho más débil. Al final uno prácticamente no puede salir de la cama, y si sigue aumentando, se vuelve peligrosa, o sea, incluso. Entonces, la idea es bajarla, eliminarla, y estar libre de fiebre. Entonces, la vida material es así. Uno no debe actuar de tal manera que la fiebre, la ansia, ese asa trishna, esas anartas que aumenten, sino que bajen, y entonces el fuego de la existencia material automáticamente a esa misma medida también va bajando, y uno se vuelve más y más purificado y feliz. Por lo tanto, si vemos ahora estos otros niveles o pasos o resultados que se producen con el canto del Santo Nombre, Srila Prabhupada en sus clases, como hemos mencionado, él cita y habla sobre esos resultados, no tanto como los primeros dos. Por lo tanto también hemos dado un buen tiempo para hablar sobre esos temas, pero vamos a ver los siguientes. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, que es el loto blanco de la buena fortuna. Entonces, que ese loto blanco de la buena fortuna se abre por la influencia de la luna. Entonces, Srila Prabhupada dice lo siguiente, de eso es de una clase en 1971 en Australia. Si entendemos nuestra posición constitucional, que somos, entonces inmediatamente el fuego ardiente se extingue y el verdadero conocimiento se produce. Si entendemos nuestra posición, cuáles son nuestras actividades verdaderas, entonces Chetodarpanam Arjanam, Bhava Mahadava Ginivarpanam, en Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Es como la luna. La luna, después de la luna nueva, empieza a ser una cosa muy fina, y poco a poco va aumentando. De modo similar, dice, si cantamos Hare Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, de la manera apropiada, sin ofensas, entonces, en primer lugar, uno ve el ser, uno ve su propia posición constitucional, quién soy, y esto se va a hacer visible como la luna. Y si continuamos cantando, y un día habrá luna llena, brillante, muy refrescante, y él dice nectarine, como néctar. Y uno va a saborear la vida como sublime y bienaventurada y llena de esperanza. Luego está Vidyavadhujivanam, que es el siguiente paso, o un resultado que también se produce cuando, eso es una cita de Mayapur, creo que era Gaura-Purnima, o esa época, en 75, dice, desde ese lugar de Mayapur Dham, esa luna, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, se distribuye, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam y Vidyavadhu Jivanam. Eso es verdadera iluminación, o sea,
la luna llena de la buena fortuna aparece y da esa luz de la iluminación, porque dice la gente en el mundo entero está en oscuridad. Entonces esa luz de la luna los va a iluminar. Vidya Varu Jivanam, verdadero conocimiento. El siguiente paso, Anandam Buddhivardhanam, otro resultado. Eso es de una clase en Nueva York, muy al principio, 1966. Anandam Buddhivardhanam, dice Ananda, en este mundo no podemos aumentar ananda o felicidad. Cuando hay la complacencia de los sentidos materiales, esa ananda o esa felicidad no aumenta. Si queremos obtener felicidad de los sentidos, placer de los sentidos, pues durante un tiempo nos puede dar algo de placer, pero luego disminuye. Y no tenemos más capacidad de disfrutar. Un ejemplo que da es si tenemos un pastel muy bueno, nos gusta, podemos comer un trozo y un segundo trozo, un tercer trozo, un cuarto trozo y ya vamos a decir, gracias, no más. O sea, el placer no aumenta, sino más bien disminuye. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando habla del océano de bienaventuranza que se produce en conciencia de Krishna, él dice Vardhanam, que ese océano aumenta. Y entonces Srila Prabhupada se refiere también a la experiencia que él tuvo en Nueva York, por ejemplo, o también en Los Ángeles, en la playa. Dice, cuando vamos a la orilla del mar, vemos que no aumenta. Y si volvemos en 10 años, está en la misma situación, no aumenta. Entonces, eso es el océano material, pero el ambudhi de la conciencia de Krishna es el Anandambudhi, es el océano de la bienaventuranza, y ese solamente aumenta. Y eso también dice que es nuestra experiencia práctica. Cuando estamos envueltos o absortos en la felicidad espiritual, pues esa aumenta. So, then, el siguiente paso es Pratiparam Purnamrita Svaranam Sarvatma Snapanam. En Australia, de nuevo, es una clase del 73. A la medida que el corazón se purifica de las impurezas que hay dentro, la verdadera forma, nuestra forma como alma espiritual, Sachidananda Vigraha, se hace visible. Es como, otra vez da el ejemplo de la luna, que al principio quizás empieza muy fina. También el proceso de autorrealización lo podemos entender así, que al principio quizás entendemos un poquito. La purificación es quizás poca durante un tiempo, pero va aumentando, eso es la idea, va aumentando. Entonces, es como la luna dice que poco a poco va aumentando y algún día vamos a llegar a la luna llena o a la vida espiritual y llena de placer, de bienaventuranza. Y eso es Sarvatma Snapanam y Purnamrita Svaranam. Uno lo puede saborear, Pratipadam a cada paso,
Y dice, cuando llega a ese momento, uno disfruta de la vida como nada, like anything. Y eso es la perfección más elevada de la vida. Dartana Majanam Bhava Mahavagni Nirvapanam Dartana Majanam Bhava Shriya Kairava Chandrika Vikaranam Vidyavadhu Jivanam Shriya Kairava Chandrika Vikaranam Vidyavadhu Anandam Bhuri Vardhanam Pratiparam Purnamritas Varanam Anandam Bhuri Vardhanam Pratiparam Purnamritas Sarvatmasnapanam Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Sarvatmasnapanam Parang Vijayate Shri Krishna Sarvatmasnapanam Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Sarvatmasnapanam Parang Vijayate